Un saludo a todas las naciones que nos sintonizan nuevamente aquí desde el Centro de Fe Reinando en Vida en Orlando, Florida. Nuestra página graciasobregracia.net, en el cual la hemos renovado. Si tú ves todavía que dice bajo construcción, es porque estamos ya al punto de dispararlo con todos los hierros. Estamos muy felices por esta página, no porque sea nuestra, sino porque sea la página del Señor Jesucristo, y que nosotros somos simples administradores de esa página que el Señor nos ha entregado. Bien, yo tengo un tema bien interesante hoy. Estuve hablando sobre un tema titulado Solícitos de guardar la unidad del Espíritu. Y hoy le voy a dar una continuación y la voy a titular, no sé si Solícitos parte 2 o tengo en mi mente dos palabras: perfectamente unidos. Ya ahí saldrá el título ahí en YouTube del tema, del nombre que decidamos que sea. Pero estábamos hablando en cómo Pablo decía que él rogaba. Y Pablo dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y Dios nos está rogándole al mundo a través de nosotros también, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu, la unidad del Espíritu ya está, eso ya está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que unirnos a ella, porque la unidad del Espíritu contigo en ti, ella está bien. Dice, en un solo espíritu, en un cuerpo y en un solo espíritu. Y entonces nos toca a nosotros, a través del Evangelio, ponernos en unión con ese espíritu para que luego las maravillas del Señor comiencen a manifestarse en formas asombrosas. Así dijo el apóstol Pablo, dice que Dios, testificando juntamente con ellos, con los ángeles, allá en Hebreos capítulo 2, dice, con prodigios, maravillas y milagros y repartimientos del Espíritu Santo. O sea que eso es una cosa tremenda. Yo he visto una porción de esas manifestaciones con un poco de unidad. Imagínate si todos nos ponemos de acuerdo con esto y comenzamos a experimentar visualmente los poderes del siglo venidero. Vamos a comenzar en el libro a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 1. Quiero que prestes atención. Yo recibo que tus oídos son abiertos. Una vez Pablo dijo, despierta tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Y él estaba hablando de una iglesia, una persona que ya creía en Jesucristo. Efesios 5:13. Efesios capítulo 5, verso 13 como referencia. O sea, ya era una iglesia, ya estaba convertida, la iglesia de los Efesios. Y sin embargo, él tuvo que decirle, despierta tú que duermes, porque tú puedes estar en una iglesia y estar dormido todavía. No has despertado a la plenitud de vida que es en Cristo Jesús. Porque Dios no nos quiere llevar a decir simplemente yo creo en Jesucristo. Eso lo dice todo el mundo. Y sin embargo, la mayoría de sus vidas están en derrota. Ay, ahora cómo voy a hacer aquello. Y ahora, y mira, y están todos enfocados en este siglo, en los problemas que tienen, porque no han despertado a la plenitud de vida. Están con un Cristo así, el crucificado, el que está así todo casi afeminado, así derrotado. Entonces ese es el Dios de ellos. Pero entonces imagínate, ven un Dios así, ¿qué victoria van a ver? Aunque el pastor te diga, somos más que vencedores en Cristo Jesús, tú tienes esa imagen del débil así crucificado, sin ropa, todo herido, y entonces tú no ves la salida. Pero cuando tú llegas al Evangelio y te dicen, no, perdóname, el apóstol Pablo dice que él fue crucificado en debilidad, pero resucitó con poder. Y ya tu perspectiva cambia totalmente de quién es Dios. Dios es el Dios sobre todas las cosas, creador de los cielos y la tierra, que por amor a nosotros se hizo débil. Pero Dios no es débil nada. Dios es el Todopoderoso, dice la palabra. Y su evangelio es poder.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 1. Yo recibo que muchos de ustedes van a entrar en esta plenitud de vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 1. Yo dije 12, sí. 12, capítulo 1. Sí. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ahí, ese es el versículo. Mira cómo dice. Dice el apóstol Pablo. Dice, os ruego. Y Pablo, cuando habla de esto, cuando habla de la unidad, siempre está rogando. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pablo comienza, os ruego, pues hermanos. Cuando Pablo habla de la unidad, siempre es un ruego, porque las personas están encerradas en su tradición. Las personas están encerradas en su manera de ver las cosas. Y digo, tú tienes derecho de pensar como te da la gana. Yo no estoy diciendo tú tienes que pensar como yo. Pero si tú amas al Señor, tú estás supuesto a ponerte en línea con su pensamiento y no con el tuyo. Bueno, los pensamientos míos yo los tengo, mira, ahí a un ladito. Porque la misma palabra dice, no te inclines en tu propia prudencia, sino que confiamos en el Señor y nos recostamos en su mente, en su sabiduría. Porque tu propia prudencia te puede llevar a la ruina, muchachos. Tú mismo eres un peligro para ti mismo. Pero si te pones en línea con la palabra y con los pensamientos del Señor, entonces las cosas te salen más suaves. Bueno, analice mismo tu vida, las metidas de pata que has hecho por hacer tú las cosas y no ponerse en línea con los pensamientos del Señor. En una ocasión el profeta dijo que los pensamientos de Dios no son los tuyos, no son los nuestros. Sin embargo, si tú te pones en línea con sus pensamientos y te limpias la cabeza de toda esa terquedad y toda esa filosofía y todos esos conceptos personales que te inculcaron, entonces vas a comenzar a ver la vida de Jesús manifestado. Y déjame decirte, cuando la vida de Jesús se manifiesta en este cuerpo mortal y tú comienzas a ver las cosas como Dios, ya no comienzas a verlo como un simple mortal, aunque eres un mortal. Entonces Pablo dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Oye, casi se me sale una palabra que no es adecuado para predicar, pero deja ver qué palabra encuentro. ¿Cómo rayos, cómo se logra que todos los hijos de Dios hablen una misma cosa? Eso es casi imposible. Imagínate cuántas religiones hay en el mundo. Pentecostal habla diferente que el bautista. O sea, el llamado es que todos hablen una misma cosa y sin embargo, cuando tú vas al mundo cristiano, todos están hablando diferente. El pentecostal habla diferente que el bautista habla diferente que el católico habla diferente que el evangélico habla diferente que el testigo de Jehová de Jehová habla diferente a la iglesia cuadrangular, porque es que se inventan tantos nombres cada vez. Entonces, déjame decirte algo, yo no me conformo con estar en una iglesia, yo quiero estar en la verdad. Porque Jesucristo me lo prometió. Él dijo, conoceréis la verdad. No tu religión, ni la iglesia pentecostal, ni bautista. Dice, conoceréis la verdad. Había un pobre, no vamos a llamarlo ignorante para no ser tan rudo, pero una persona no bien informada, diciendo que no, la verdad, cada uno tiene un pedacito. Entonces este tiene un pedacito y el otro tiene otro pedacito. Entonces hay que unir los pedacitos. Vas a estar toda la vida uniendo los pedacitos.
Aquí no hay pedacitos, aquí hay una verdad. Y ese espíritu de verdad, dijo Jesús, dice, cuando venga el espíritu de verdad, porque no había llegado. Jesús era el camino, la verdad y la vida, pero luego Él dijo en su manifestación terrenal, cuando venga el espíritu de verdad, Él, porque el espíritu es Dios, Él os aclarará toda la verdad. Y entonces ese espíritu, cuando Pablo comienza a escribir de Romanos a Hebreos, ahí el espíritu de verdad aclaró todas las cosas. Y el mismo Jesús lo dijo, y déjame decirte algo, Él dijo, llegará un momento que cuando ese consolador venga, ese espíritu, ya no le va a hablar más en parábolas, porque Jesús se pasaba hablando en parábolas, y decía, ¿qué dijo este hombre? Cada rato, explícanos, Señor. Si tú lees los libros históricos, Él tiraba una parábola, y tan pronto terminaba, explícanos, Señor. Y explícanos, Señor, porque es que no entendía nada. Porque la palabra parábola en el diccionario significa alguna verdad, pero no tiene toda la verdad. Poca verdad, dice. Poca verdad. No toda. Pero entonces el apóstol Pablo dijo, no, perdóname, ya Pablo comienza a escribir esa revelación que Jesucristo el resucitado le mostró y comienza a hablar. Entonces el Señor le dice, Pablo, el problema es que todos hablan diferente. Dentro de los mismos judíos están los saduceos, los fariseos, los jebuseos, y todos ellos mismos difieren. Entonces yo necesito que el pueblo se una a un solo evangelio y que todos hablen una misma cosa. Yo me imagino que Pablo, esto soy yo hablando ahora, le habrá dicho, Señor, pero ¿cómo se logra esto? Que todo el mundo hable lo mismo. Dice que cada mente es un mundo. Y es verdad, yo tengo mis propias cosas de ciertas cosas de la vida, pero en cuanto al evangelio yo pienso igual que mi pastor aquí, José Ángel Cano, por ejemplo. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que llegar a esto, y te estoy rogando, te vuelvo a rogar. Y déjame decirte algo, mira lo que sigue diciendo ahí, dice, que todos habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Diga, perfectamente unidos. No unidos, perfectamente unidos. En una misma mente y en un mismo parecer. Y mira, cuando yo veo pastores solitarios y que son la figura del canal, y si tú eres honesto contigo mismo, tú lo que quieres es levantar tu imagen. Tú tienes que dejar los otros dones compartir en la iglesia. La iglesia no es tuya, la iglesia es de Jesucristo. Es verdad. Y a veces, por tú no cerrarte la boca, por querer hablar tanto, y que todos te aplaudan, dijo, ¡ay, qué unción tuvo mi pastor hoy! Y para que te abracen y para que digan qué pastor más tremendo, y tú no le das oportunidad al resto del cuerpo, entonces tu iglesia no se beneficia de las maravillas que Dios quiere hacer. Mira lo que dice, y esto de hablar una misma cosa, es una misión larga, pero no es imposible. Y a mí me llama la atención porque el apóstol hace este énfasis. Fíjate que él dice, yo Pablo, dice, yo sembré y Apolo regó, rápido involucró a otro. Y los demás, y luego sigue, o sea, esto es un oficio corporal donde todos tenemos que participar. Fíjate que si comenzamos a analizar, mira, vamos a ver una cosa que dijo Jesús que es interesante. Allí mismito mira en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Porque déjame decirte algo. La misión de nuestro ministerio, aquí, yo unido con mi pastor José Ángel Cano, es, nosotros no vamos a partir de esta tierra hasta que veamos la gente hablando en una misma cosa. Y si no se logra, pues cumplimos nuestra misión. Y vamos a dejar gente equipada y vamos a formarlos para que sigan la misión.
Mira lo que dice Lucas capítulo 10 en el versículo 1. Esto es un ruego apostólico. 10:1 dice, mira qué interesante, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿qué dice? De 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjate que Dios no mandó a nadie solo. Dios nos mandaba de 2 en 2. Es algo curioso, porque yo me levanté esta mañana y como que el Señor me decía, Iván, esto es 2 o más. Esto, una persona aquí, pues sería una sola figura. Esto es de 2 en 2, de 2 o más. En una ocasión también Jesús dijo, donde hay 2 o más, o 3 que se ponen de acuerdo, será hecho. Y Dios le gusta la unidad. Dios le gusta que el cuerpo se ayude mutuamente. ¿Qué es lo que estás diciendo con esto, pastor? Pues porque tú no puedes estar andando solo, brother. Tú no ves que la gente es ignorante y tú le dices gloria a Dios, aleluya, le pones las manos y comienzan a entrar las multitudes. Pero si tú quieres andar bien con tu Señor, no con lo que estás mirando y las artimañas que tú usas para recoger ofrendas, entonces tú necesitas unirte a alguien que ande en la verdad. Y yo creo firmemente que por nosotros divulgar estas cosas y por habernos escuchado, Dios va a comenzar a demandar a las personas, y si no, esas obras van a disipar, no van a crecer, van a disipar. Y más que nada tu vida es lo más importante que a nosotros nos importa. Mira lo que dice, y ya para ir directo al asunto, primera carta a los Corintios capítulo 12, ahora sí, en el capítulo 12, en el versículo 1, que todos hablen una misma cosa. Mira, para tú hablar una misma cosa, tú tienes que ponerte de acuerdo con alguien. Tú sabes lo que es toda una institución que lleva miles de años, cientos de años en un credo, para que ahora digan, no, tú necesitas ponerte de acuerdo con esto. Tú no ves que ellos ya están establecidos. Ellos no van a doblegarse, a someterse y que porque tú dices que el Evangelio de la Gracia y las epístolas de Pablo hay que unirse a ellos y hablar lo mismo. Sin embargo, hay bastante que sí. Nosotros tenemos unos contactos con unos pastores que están diciendo, eso es así. Nosotros estamos ahí, eso es así. Tenemos que dejar los shows eso de las brincaderas de atrás para adelante y la gente brincando. Eso no es un circo, mi hermano. La iglesia del Señor no es un circo. Hay algunas iglesias en Puerto Rico que yo vi, que me mandaron unos clips el otro día, que da vergüenza de las mujeres tirándose los pelos para atrás para adelante, supuestamente porque el Espíritu Santo le había caído encima. Y esa gente, cuando salen de ahí, tú le preguntas, oye, ¿cómo estuvo el servicio? Yo vi una gloria, una unción, sentí la gloria de Dios. Y si tú le preguntas, ¿y qué te enseñaron? No, la gloria de Dios. Porque es que no hay, no están hablando, ni siquiera están hablando, están temblando. Mucho menos van a llegar a hablar una misma cosa si no están ni hablando. Pastor, ¿tú te estás burlando de esta gente? No me estoy burlando, me da lástima. Y le estoy rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan en línea. Mira, una de las cosas donde tú puedes ver realmente si tú andas en la verdad de Jesucristo es tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu estado emocional? Porque si no, tú tienes que meterte en la práctica de escuchar esta palabra para que te sanes. Dios es un Dios celoso y Dios no le gusta que lo ignoren ni que yo estoy viviendo en mi vida y que ya Dios con él, ese es el problema de él. Y si tú eres hijo de Dios, Dios va a comenzar a llamarte la atención. Allá en el profeta Isaías dice que el Señor dijo, venid y estemos a cuentas. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida?
¿Qué estás haciendo tú con tu dinero? Ah, pues mi dinero yo lo despifarro, qué sé yo, haciendo lo que me da la gana, pastor. Porque es mi dinero. Entonces, si tú no pones una parte para colaborar para el reino de Jesucristo, no se lo dé a cualquiera, tampoco me lo deja a mí, pero ponlo en un lugar donde se está anunciando Jesucristo y su verdadero evangelio. ¿Estás tú sembrando para el reino del Señor? Mira, para poder que el mundo hable una misma cosa, también necesitamos finanzas. Y déjame decirte que las tenemos, la iglesia la tiene. Lo que la está reteniendo. La está reteniendo. El rey Salomón dijo, el que retiene más de lo que es justo, vendrá a pobreza. Y esto parece un tema de regaño hoy, pero yo no te estoy regañando, lo que estoy es rogando. Y ya nosotros estamos preparados para que piensen lo contrario, que nos critiquen. Eso ya es común en nuestro ministerio y no nos asombramos. Pero alguien tiene que decir la verdad. Todos están jugando a la iglesia. El pastor Cannon siempre suele decirme, Iván, el que calla otorga. Y a veces tú por llevarte bien con el otro hermano, con el otro pastor, entonces callas. Y él te dice, oh hermano, Dios te bendiga. Y tú se lo aceptas. Así no es. Y tú se lo aceptas. Ay pastor, ¿y qué de malo tiene Dios te bendiga? Bueno, ustedes lo que son de gracia saben. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Entonces, si ya Dios me bendijo con toda bendición, ¿cómo yo te voy a aceptar un Dios te bendiga? Me estás insultando. Estás haciendo la afrenta al Espíritu de gracia. Estás ignorando la realidad que la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor nos bendijo con toda bendición. Entonces, no vas a insultar a nadie, pero vas a decirle, mira hermano, ¿tú sabías en realidad que la forma correcta de saludar a un cristiano es bendecido conforme? O tú simplemente no hablas. ¿Cómo vamos a llegar a hablar una misma cosa si no comenzamos a ponernos de acuerdo? Fíjate, Moisés fue el gran caudillo del Viejo Testamento y él arrancó la ley. Dios se lo envió por medio de ángeles. Sin embargo, quien entró en la tierra prometida fueron dos, no uno. Porque los solitarios no van a llegar muy lejos. Yo me siento feliz porque yo aquí en Orlando, Florida, somos dos. Bueno, somos muchos. Ustedes aquí que están también presentes, pero me refiero a dos pastores. Y se pueden añadir más fácilmente cuando Dios lo permita. Entonces me llamó la atención eso de dos, que Dios los enviaba, Jesús los enviaba de dos en dos, que quien entró en la tierra prometida no fue uno, fue dos, y que Jesús dijo, cuando dos o más se ponen de acuerdo, será hecho así en la tierra como en el cielo. Es interesante. Salomón dijo allá en Proverbios, apúntalo, capítulo 15, versículo 22, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tú tienes ya todo el consejo tú. Entonces no podemos trabajar. ¿Cómo vamos a hablar una misma cosa si tú tienes ya todo cuadrado? Tú no consultas con nadie, tú no hablas con nadie, tú estás encerrado en tu denominación. Nosotros específicamente, hablo con los ministerios de gracia, tiene que dejar de ser solitarios. Necesitamos unirnos para estar perfectamente unidos en esto. En Proverbios, apúntalo, capítulo 24, versículo 6. Dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Tú tienes grandes planes para tu iglesia, pero
es tu iglesia, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el problema. Ahora, si el cuerpo se une y nos aconsejamos unos al otro respecto a lo ya revelado al apóstol Pablo, entonces ya no vamos a estar unidos, vamos a estar perfectamente unidos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 1. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos? Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Pudiéramos decir que yo en el día de hoy te estoy dando palabra de sabiduría. Y también, bueno, yo estaba pensando mucho en ciertas cosas que compartía con mi hijo sobre Proverbios. Y también Salomón dijo que el necio no le gusta la sabiduría, no le gusta el conocimiento. Proverbios capítulo 18, versos 2 al 4. Proverbios capítulo 18, versículo 2 al 4. Puedes confirmarlo ahí. Entonces, la palabra de sabiduría, imagínate, la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces dice: a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Todo esto lo hace el Espíritu. Es un solo Señor. Pero hay diversidad de operaciones. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. Oye, eso está tremendo. Era una persona que ore por ti, aunque nosotros tenemos toda la capacidad de sanarnos solos. Pero como que Dios le da cierto don a alguien, como que tiene la habilidad y se enfoca especialmente en esa actividad de sanidad. Dice, pero también esto es por el mismo Espíritu, dice allí. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, siendo esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Diga, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces el cuerpo no es un solo miembro. Hemos glorificado mucho al hombre en esta tierra. Comenzamos a idolatrar en la antigüedad a Moisés. Y es verdad que Dios lo escogió. Pero ahí mismo, en los tiempos de Moisés, dice la palabra, maldito el hombre que confiara en el hombre. Tú no puedes confiar en carne. Tú no puedes adular a carne. Tú no estás supuesto a estar venerando a un nivel exuberante a un ser humano. Porque a Dios no le gusta. Dios dice, recibe la palabra de mi enviado. En este caso, recibe la palabra. Yo tengo una vida, tengo mis situaciones personales. Y yo tengo que también usar la palabra para tratar conmigo mismo. Los pastores no están exentos a usar esto. Esto no es nada más decírtelo, esto yo tengo que vivirlo y aplicarlo a diario.
Sino qué tipo de pastor soy yo dándote el consejo y no me lo aplico. Bueno, ¿tú no crees? Y puedo fallar en el intento en algunas cosas, pero me corrijo y me arreglo, porque es que yo simplemente soy un vaso débil que también crezco en gracia, estoy creciendo en gracia todos los días. Pero eso no me quita a mí el don de sabiduría o el don pastoral. Inclusive los errores a veces me los perfeccionan, me perfeccionan el don y no descuido el don. Entonces, el punto mío es este, y ya para ir culminando en el día de hoy, es que el cuerpo no es de un solo miembro. No es de un solo miembro. Eventualmente yo me voy a sentar, nos vamos a sentar yo y el pastor Cani, y vamos a hacer un consenso de, a ver, yo mismo hice el otro día un intento y llamé a una señora que dice que es de gracia y la página hablaba muy similar al Evangelio de la Gracia. Y yo decía, pues mire, yo que hablo tanto de unidad, yo voy a hacer el intento de acercarme a ella. ¿Por qué tengo que esperar que se acerquen a mí? No, pues yo voy a llamarla. Y la llamé, claro, no me devolvió la llamada, pero hice el intento. El pastor David Stross, nosotros hablamos muy poco, pero hablamos. Yo y el pastor Cheo hablamos, hablamos mucho más que con otros pastores. También hablo con el pastor Abner Murillo. También hablamos con el pastor Carlos Martínez. Y ahí estamos, solícitos, buscando en guardar la unidad del Espíritu. A veces toma tiempo. Pablo dice que para lograr esto hay que ver humildad, mansedumbre y soportarnos unos a los otros en amor. Pero yo anhelo ese momento, ese día que podamos todos estar unidos en una convención, en un seminario, en un lugar donde podamos tener la capacidad de muchas personas y tener un evento precioso y que todos hablemos una misma cosa. Estamos viviendo tiempos históricos, hermano. Digo, los que aman la verdad, los que están jugando allí en la iglesia y no, que el arroz con habichuela que me está esperando después de la iglesia, que ahí tienen un postre y no tiene nada malo la comida. Pero la comida principal debe ser la palabra. Después hártate todo lo que tú quieras, pero primero debes ponerte en línea con este evangelio. Voy a terminar con Eclesiastés capítulo 4 en el versículo 11. Salomón dijo unas cosas. Todo lo que tú lees del Viejo Testamento tienes que filtrarlo por Pablo. Si coincide con Pablo, entonces es permitido aplicarlo. Eclesiastés capítulo 4 en el versículo 11. Y con esto termino. Efesios capítulo 4 en el versículo 11. Eclesiastés 4:11. Dice: versículo 9. Versículo 9. Dice: mejores son dos que uno. Tú sabes que hay unos conceptos de muchos del positivismo personal y de que tú solito puedes hacer todas las cosas y que busca dentro de ti, que en ti está todo y que tú puedes y que tu inteligencia y tu manera y tú. Y no es que tú no hagas, pero es mejor dos que uno. Lea 10, pastor. Y el versículo 10 dice, dice el versículo 9, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mira qué lindo. Pero hay del solo. Ay, padre, eso está. Mira, ahora mismo el pastor Cano me dijo, lee el 10 y combina con el mensaje, y ahora el mensaje salió mejor. Mira el versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. Ay, Señor, pues yo creo que ya terminé. Así que dejemos de ser solitarios. Tú puedes pensar, ay, mira, deja de estar leyendo tantos libros, perdóname.
el único libro, el más importante, son las 14 epístolas de Pablo. Ese es el más importante. Pablo dice que ten cuidado con filosofías y huecas sutilezas que no hacen nada. Y que nosotros no prestamos atención a la sabiduría humana. Ni esa lógica también. Y todo eso que te meten, me voy a meter en la homilética y la hermenéutica. Y entonces el helenismo. Y entonces de tanta hermenéutica y homilética terminas doctrinalmente epiléptico. Si tú hablas español, está clarito en español, no te compliques. Si dices Jesucristo es el Señor, no le busques las 5 patas al gato. Por ahí un loco por ahí que dijo, no, en verdad Jesús es un título, no es un nombre. Pero eso no es lo que dice aquí, brother. Deja de hablar tantas pamplinas. Es tiempo de respetar este evangelio. Es tiempo de afirmar las estacas. Es tiempo de, como ministros de gracia, si eres ministro de gracia, ponte firme, apriétate bien el cinturón. Sé un hombre íntegro, respete su palabra. Y no vas a dejar de escucharnos martillando sobre los que no andan rectamente conforme a la verdad. Vamos a seguir hablando. Y tengo fe que vas a recibir esta corrección y vas a comenzar a reinar sobre toda circunstancia. Toda circunstancia. Yo digo que tú estás completo. Yo digo que tú estás bendecido. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos pastores. Yo digo que ellos, que tú los despiertas. Que la luz de Cristo los despierta, Padre, que los sacude de esa ignorancia. Que tú los llevas a la altura del varón perfecto, que los perfeccionas en el espíritu de sabiduría que tú has puesto, Padre. Yo digo que tú los incomodas para que se esmeren en estar perfectamente unidos, Señor. Yo digo que la iglesia mundial de la gracia se está levantando, ya está levantada. Ya están la libertad gloriosa de los hijos de Dios está ya manifiesto, Padre. Decimos que comienzan los prodigios y milagros por haber honrado tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres el Dios de todos. En el nombre tuyo, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te amamos, Señor. Sigue llevándonos por esta senda de justicia. No permita que nos salgamos ni a la izquierda ni a la derecha. Queremos andar en tu voluntad, Padre. Seguimos adelante. Seguimos adelante. En el nombre de Jesucristo. Abba, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a recibir a nuestro pastor José Elcano. Ya hemos terminado para hoy. Pasen un día lindo. Les mandamos un beso. Te recibo en la unidad del Espíritu. Bendecidos.